Deja de sobrepensar tanto. Hay algo que haces todos los días y que te está costando más de lo que crees, y a veces ni siquiera te das cuenta. No es ni siquiera procrastinar, distraerte, es simplemente pensar demasiado en todo antes de que tan siquiera tú hagas algo. Piensas en qué decirle antes de hablarle, piensas en si el momento es el correcto antes de empezar, piensas en cómo va a salir antes de intentarlo. Y mientras tú sigues pensando, el tiempo sigue corriendo. Y al final del día no hiciste absolutamente nada. Pero estás agotado como si hubieras hecho absolutamente un montón de cosas. Eso se llama sobrepensar. Y no es señal de que eres inteligente, es señal de que le tienes miedo a algo. El sobrepensar no viene de querer hacer las cosas bien, viene de querer garantizar que no van a salir mal. Y eso es imposible. Nunca vas a tener suficiente información, nunca va a ser el momento perfecto, nunca vas a estar completamente listo. Y en el fondo, ya lo sabes. Pero sigues esperando, porque mientras piensas que todavía puedes decirte que lo vas a hacer, el problema es pensar, no es hacer. Y confundir uno con el otro es una de las trampas más cómodas que existen. Tu cerebro te hace creer que estás siendo responsable, que estás siendo cuidadoso, que estás planeando entre comillas. Pero hay una gran diferencia entre planear y paralizarte. Y esa diferencia es la que tú sientes en el cuerpo. Cuando planeas de verdad, avanzas. Pero cuando sobrepiensas, te quedas quieto, dándole vueltas al mismo punto una y otra vez. Y lo peor no es el tiempo que pierdes. Lo peor del caso es que eso afecta a tu confianza, porque cada vez que lo piensas demasiado y no actúas, básicamente te estás diciendo a ti y a tu mente que tú eres el tipo de persona que no puede tomar decisiones de manera autónoma. Y con el tiempo tu mente te cree y cada decisión se vuelve mucho más pesada, más difícil, más amenazante de tomar, porque ya tienes un historial de no confiar en ti mismo. Aquí hay algo que nadie te dice. La mayoría de las cosas en las que más tiempo pensamos, a veces son las que menos importan. La ropa que te vas a poner, lo que dijiste en una conversación hace 3 días, si deberías haber respondido diferente, si la gente te juzgó. Pasas horas en esas cosas y casi nada en lo que sí mueve tu vida. Porque sobrepensar no se distribuye donde más importa, se distribuye donde más duele, donde hay ego involucrado, donde tienes miedo de quedar mal, donde estás apostando algo de ti mismo. Y ahí es exactamente donde más necesitas actuar, no donde más necesitas pensar. En realidad existe algo que los psicólogos denominan la rumiación, y es cuando el pensamiento deja de ser útil y se convierte en un loop, en una espiral, en el cual tú das vueltas y vueltas sobre el mismo problema sin llegar a ninguna conclusión nueva. Solo sientes la ansiedad crecer. Y la diferencia entre pensar útilmente y rumiar es una sola. Si después de ese proceso tienes más claridad o tienes miedo, si tienes más miedo no estabas pensando, estabas rumiando. Y la salida de ese loop no es pensar más, es actuar, aunque sea un poquito, porque la acción interrumpe el ciclo, le da a tu cerebro información real en lugar de simulaciones. Y como información real puede procesar, con simulaciones solo se puede preocupar. De hecho, hay un estudio de la Universidad de Cornell que encontró que el 85% de las cosas que la gente anticipa, sea desastres, nunca pasan o resultan simplemente siendo manejables. Eso significa que la mayoría de escenarios que construyes en tu cabeza son pura ficción. Son la versión más dramática de algo que probablemente ni siquiera va a ocurrir. Y aún así le dedicas energía real a eso, energía que podrías haber puesto en algo que sí existe. No te estoy diciendo que no pienses, te estoy diciendo que hay un punto donde ya pensaste suficiente. Y ese punto llega más rápido de lo que crees. La mayoría de las decisiones que pospones, las semanas que ya podrías haber tomado en los primeros días, en los primeros 10 minutos, el tiempo adicional no te da más claridad, te da más razones para dudar. Lo que cambia cuando tú dejas de sobrepensar no es que tomes necesariamente mejores decisiones, es que las tomas, simplemente como eso. Y eso ya es una ventaja muy grande. Solo es la versión de ti que sigue pensando en el borde. Cuando actúas con información incompleta,
pasan dos cosas. Primeramente, obtienes información que te faltaba, porque el mundo te responde. Y la segunda, empiezas a confiar en que puedes ajustar en el camino. Y esa confianza no se construye pensando, se construye actuando, fallando en cosas pequeñas, sobreviviendo y descubriendo que tenías más capacidad de la que tú creías. La vida no premia al que tiene el plan más pensado, premia al que empieza antes, aprende más rápido y no le tiene miedo a corregirse. Entonces, la próxima vez que notes que llevas demasiado tiempo dándole vueltas a algo, hazte a ti una sola pregunta. ¿Acaso tengo ya suficiente información para dar el siguiente paso? No necesariamente el paso final. El siguiente paso, simplemente eso. Y si la respuesta es sí, entonces, ¿qué hace lo que tienes que hacer? Dejar de pensar